Es muy fácil o bastante fácil ser fuerte en la fe y mantener una buena confesión cuando todo está en calma en la vida. Cuando no tenemos ningún problema o ningún desafío en nuestras vidas. Es fácil, probablemente si estamos de esa manera, poder ser fuertes, poder confesar nuestra fe y poder confesar la confianza con Dios. Pero es otra historia diferente cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tribulaciones a nuestras vidas. Esos son precisamente los exámenes de nuestra vida, los exámenes de nuestra vida diaria. Y son los momentos en que es muy importante que estemos firmes y que tengamos mucho cuidado de lo que decimos. La razón por la que creo que debemos de ser fuertes en las tormentas de nuestra vida es porque en los momentos de quietud, en los momentos de calma, nos sirven para agarrar fuerzas para cualquier situación que pueda aproximarse a nuestras vidas. Pudiéramos decir lo que dijo el apóstol Pablo: hallar gracia para el oportuno socorro. En el momento en que estamos fuertes en Dios, en que podemos confesar nuestra fe, en que podemos desafiar cualquier situación y hablarle con toda confianza y con toda seguridad, creo que esos son los momentos donde tenemos que ir preparándonos para las tormentas de la vida, porque siempre se están avecinando en nuestro alrededor. Hallar gracia significa estar preparado para cualquier eventualidad de nuestra vida, para cualquier situación. Los problemas cuando llegan nos tientan probablemente, o somos tentados a decir y hacer todo tipo de cosas que diríamos, lo haríamos en ese momento. En un momento de desesperación actuamos diferente, somos diferentes, y Jesús fue tentado en todas estas áreas de su vida, al igual que usted y yo somos tentados. Sin embargo, Él nunca pecó, Él era como nosotros, hablando de su naturaleza humana. Sin embargo, dice la Biblia que no fue encontrado ningún engaño en su boca, a pesar de que también pasó tempestades, a pesar de que también pasó situaciones difíciles en su diario vivir. Siempre estuvo peleando en contra de la opresión, siempre estuvo peleando en contra de lo que viene a veces lo tan famoso de este tiempo, que es precisamente los problemas que causan depresión y que causan de alguna manera dificultades en nuestro diario vivir. Él vivió cada uno de esos momentos como los estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él era un hombre como nosotros. Su naturaleza humana estaba limitado al humano. Él sabía cómo actuar, Él sabía cómo hacer que las cosas se hicieran, a pesar de estar pasando por difíciles momentos en su vida. Sus palabras estaban llenas de fe. Incluso cuando se enfrentó a la muerte por la crucifixión, se mantuvo firme, todavía creyendo que hay algo más poderoso en Dios que las situaciones que puedan enfrentar nuestras vidas diarias. Bendito su nombre. Yo siempre digo que todo lo podemos soportar en esta vida. No hay nada que no podamos sobreponernos. No hay situación a la que no nos tengamos y que tengamos el poder suficiente para sobreponernos a Él. Así como lo hizo el Señor, a pesar de haber enfrentado la crucifixión en su vida, de alguna manera siempre se mantuvo creyente. Escogió durante esos momentos, dice la Biblia, no hablar mucho. Y yo me imagino que lo hizo para no decir y hablar nada que le diera oportunidad a Satanás de que viniera y desalentara y destruyera la convicción que él tenía. Hablando como en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30, dice: no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, no tiene nada conmigo. Gloria al Señor. ¿No está muy filosa la voz?
está perfecto ahí. No tiene nada conmigo. Yo me imagino que él decir no hablar mucho es porque le daba importancia a que en los momentos de dificultad, que en los momentos de angustia, que en los momentos de tribulación, en los momentos de desesperación, hablamos más de la cuenta. Por eso Dios a lo mejor dijo, no voy a hablar mucho. Cuando llegue el tiempo de ser entregado, cuando llegue el tiempo que tenga que enfrentar la crucifixión, voy a cuidar mucho lo que hago. Voy a cuidar mucho lo que digo. Gloria al Señor. Aquí está algo importante. Porque en los momentos de crucifixión, en los momentos de fricción, es muy fácil decir lo que no debemos, por la misma presión que estamos viviendo. Aquí resulta muy emocionante mirar lo que Cristo está diciendo, porque me enseña la importancia absoluta de no hablar precipitadamente de nuestras emociones, de cómo nosotros nos sentimos en ese momento de estrés y depresión. Usted sabe que una persona que está viviendo en momentos de presión, en momentos de estrés, probablemente tenga las emociones muy alteradas y fácilmente pueda decir cosas que no debe decir, o puede ofender a otros por causa de esa situación que está viviendo. Jesús había estado diciendo a sus discípulos que Él se iría de este mundo muy pronto y que se había llegado el momento de lo que Él en muchas ocasiones les estuvo hablando, de lo que muchas veces estuvo instruyendo a sus discípulos, diciéndoles que Él iba a ser crucificado, que iba a ser demacrado, que Él iba a dar hasta la última gota de su sangre, que iba a ser sepultado, pero también les decía que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos para poder seguir hacia adelante con el plan de redención que Él había empezado, pero Él quería que aquellos que a Él estaba preparando aprendieran estos principios tan importantes para sus vidas. De hecho, eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos estos principios que Él nos enseñó como hombre, estando aquí en la tierra. Bendito su nombre. Decía que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que Él se iría de aquí y que había llegado el momento. Era el momento de pagar por nuestros pecados. Era el momento de llevar el pecado del mundo. Era el momento de sobre sí mismo llevar toda carga de pecado y morir en nuestro lugar. Era el plan que Dios estaba clamando. Dios estaba haciendo este plan de redención y a la vez estaba instruyendo a sus discípulos, y a la vez estaba instruyendo a sus seguidores, instruyendo al creyente, instruyendo a aquel que entra a darle servicio a Dios, que las cosas no siempre van a caminar de la manera que queremos, pero tiene que mantenerse, tiene que creerle a Dios, tiene que sostenerse a pesar de lo que esté pasando en su entorno, a pesar de lo que esté sucediendo en su vida. Usted sígale dando toda la gloria y toda la honra al que se lo merece, a Cristo Jesús, nuestro Señor, el que nos dio el ejemplo de cómo sobreponernos a las dificultades de nuestras vidas. Bendito su nombre. El sufrimiento que Él estaba a punto de soportar era inimaginable. Era impresionante lo que estaba por acontecer con Jesús. Me pregunto, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Habría dicho, o qué habría dicho usted en una situación como la que Él estaba a punto de pasar? ¿Qué habría salido de nuestra boca? Temor, preocupación, pánico, angustia. ¿Qué hubiera salido de nuestros labios si hubiéramos estado conscientes de lo que iba a acontecer, como lo hizo Jesús en esa ocasión? La duda, probablemente la incredulidad, tantas cosas que probablemente hayan atacado nuestra mente y nos hayan querido mantener abajo. Pero sin embargo, Jesús estaba decidido a no dar lugar a Satanás. Al decir y declarar palabras
que le dieran oportunidad de obstaculizar el plan de Dios. Notemos algo importante aquí. Él estaba determinado, él ya lo había decidido: no voy a declarar palabras que le den oportunidad al enemigo de extropiar el plan de salvación que voy a hacer con este mundo, con esta tierra, con todos los que habitan este planeta Tierra. Él decidió no darle ningún lugar, no queriendo utilizar palabras equivocadas. Yo le voy a demostrar con la Biblia cómo Jesús se mantuvo de alguna manera claramente callado ante toda situación que él vivió. No declaró ninguna palabra. Lo interrogaban, le preguntaban, le decían y decían: tú lo has visto. Bueno, pero ¿qué es lo que piensas? ¿Qué pasa? Buscaban la forma de sacarlo de quicio para que él probablemente comenzara a maldecirles y a decirles cosas que no debería decir. Sin embargo, la Biblia lo declara y lo dice claramente que él se mantuvo tranquilamente callado a pesar de la tormenta que estaba en su entorno, en su alrededor. Tormenta de crucifixión. Le esperaba un dolor inimaginable. Gloria al Señor. Él no estaba dispuesto a dejar que nada obstaculizara el plan de redención. Mi pregunta sería en esta tarde preciosa. Tengo que hacerse esta pregunta. ¿Cómo hablas tú cuando llegan los problemas? Cuando sientes la presión, cuando sientes la dificultad, cuando estás parado en medio del tráfico y quieres llegar en 5 minutos a tu casa. ¿Cómo actúas? ¿Quisieras aventarle el carro al que está enfrente? Yo le voy a decir algo importante en esta tarde preciosa. Yo creo que perdemos muchas batallas porque cuando llegan los problemas utilizamos la manera correcta y hablamos las palabras equivocadas. ¿Qué cree usted? No derrotamos a Satanás con quejas, ni con autocompasión, ni temor y preocupación en nuestra vida. Esto es algo importante que ustedes y yo, como iglesia del Señor, tenemos que aprender. No lo derrotaremos de esta manera. Debemos de hacerlo como dice la Biblia para poder entender que estamos dentro de una batalla. En Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18 dice la Biblia que debemos de levantar escudo de la fe. Tenemos que levantar el escudo de la fe. Ponernos el casco de nuestra salvación y tenemos que desemboinar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que utilizar los métodos y los sistemas que Dios estableció, porque somos discípulos de Cristo. Y cuando esto suceda, cuando no pueda avanzar en el tráfico, cuando se desespere por querer llegar a casa, no hable mucho, porque no va a decir nada bueno en ese momento. Antes de entender yo el poder que tienen las palabras que hablamos y la razón por la que Cristo se mantuvo de esta manera, yo siempre me preguntaba a qué se refería la Biblia cuando habla, capítulo 53, versículo 7 del libro de Isaías. ¿Usted cree que era el momento para que Cristo se pusiera a hablar en ese momento? Yo creo que no era el momento. Dice la Biblia que fue angustiado él y afligido, y luego menciona claramente la palabra de Dios, no abrió su boca. Porque si la abre, a lo mejor echa abajo el plan de redención que tenía planeado para nosotros. Yo creo que hay
momentos en que tenemos que hablar y hay momentos en que tenemos que cerrar la boca para no herir, para no hacer daño a los demás, para no permitir que se eche a perder el plan de redención que Él está llevando a cabo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él está haciendo algo precioso con nosotros. Un plan bien establecido por Dios. Isaías capítulo 53, versículo 7. La razón por la que Él no abrió su boca era porque en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la aflicción, es mejor callarse. Sus emociones andan alteradas, sus emociones están por encima de la razón, mejor quédese callado. Es un consejo nada más de la Biblia, de la palabra de Dios. Como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Luego dice otra vez, como dice, enmudeció. Enmudeció. Completamente. Y luego vuelve a decir, y no abrió su boca. Qué interesante es eso. Qué interesante es mirar cómo Dios actuó en el momento y la presión y en lo que estaba aconteciendo exactamente en su vida. Lo acusaban, decían de Él lo que les daba su gana y Él callaba. Le decían el rey de los judíos, burlándose por supuesto. Comenzaron a azotarlo, comenzaron a asediarlo, comenzaron a escupirlo, comenzaron nuevamente dándole esa carga que le daban a la cruz donde Él mismo iba a ser colgado, burlándose de Él, pero Él se mantuvo completamente callado, enmudecido, y no abrió su boca. Antes, al contrario, la razón por la que Él abrió la boca fue para decir: perdónales, Padre, porque estos están llevándome por este camino de sufrimiento, por este camino donde estoy siendo atormentado. No saben lo que hacen, perdónales, Padre. Imagínese usted la actitud de Cristo. Yo creo que cuando usted enmudece, cuando usted sabe en el momento que tiene que enmudecer, Dios le va a dar gracia para decirle: ingrato, no sabe lo que hace, está maldiciendo a Dios, no se da cuenta que está ofendiendo a Dios con su actitud, con su forma de ser. Señor, perdónale, porque no sabe lo que dice ni lo que hace. Pero yo ahora sí lo entiendo y estoy totalmente convencido que debo de seguir el ejemplo que Él me dejó aquí en la palabra de Dios. Que no es fácil, pero que sí podemos, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos obedecerle a Dios, podemos agradarle, podemos hacer su obra, podemos guardar sus mandamientos, podemos, porque Él nos ayuda para que nosotros podamos lograr. Gracias Dios, Él nos ayuda. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Siempre lo digo. No hay nada que requiera más autocontrol que no hablar de modo negativo en lo que usted y yo consideremos una situación negativa en nuestras vidas. ¿Quieren que le repita otra vez? Fíjese bien. No hay nada que requiera más autocontrol que no hablar de modo negativo en lo que usted y yo consideremos que estamos pasando en una situación negativa en nuestras vidas. ¡Qué glorioso! Ahí pudiéramos decir que realmente se necesita el autocontrol para poder hacer lo que hizo Cristo. Imagínese el autocontrol que Él tenía. Él decía: esta situación no me va a sacar de control. No les voy a maldecir a pesar de que me están hiriendo. No les voy a decir nada que venga a estropear lo que Dios está haciendo en mi vida.
Era un gran ejemplo el que Él nos estaba dando. Era un gran ejemplo el que Él nos estaba poniendo a decir: pase lo que pase, no importa la situación tan negativa que sea la que esté pasando en mi vida, no voy a abrir mi boca para maldecir a nadie, sin importar lo que tenga que padecer. Esos son momentos importantes para ponernos de acuerdo con Dios y decir lo que Él nos dice en su palabra. Tener cuidado de la forma en que actuamos y nos movemos. En Efesios capítulo 5, versículo 4 nos dice que no debemos hablar palabras indecentes, ni tener conversaciones necias, ni chistes groseros, sino más bien, dice la Biblia, acciones de gracia. Cuando estamos molestos podemos decir las cosas realmente necias. ¿Por qué molesto así a tú? Bueno, yo no estoy hablando de usted, claro. No vino ahora. Se quedó en casa. Por eso le voy a decir esto, que es algo muy importante para nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo hace